Hola, soy Fesabi y en este capítulo de podcast hablaremos de problemas gastrointestinales y de la obesidad en México, donde la mayor parte de la población es catalogada obesa o con problemas de sobrepeso. ¿Quién mejor que nos explique que el doctor Mauro? Doctor Mauro, muchas gracias Hola, ¿qué por tal? venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Ok, a ver, doctor, eres especialista en... Yo hice la especialidad en cirugía general, Ujú. posteriormente tomé una especialidad en cirugía metabólica o cirugía bariátrica, que es la rama de la medicina que se dedica a operar o atender de forma quirúrgica todos los procesos metabólicos, por ejemplo, pacientes con sobrepeso, pero también de las repercusiones que puedan tener a nivel metabólico, ¿no? Como pues diabetes, hipertensión, trigliceridemias, dislipidemias, etcétera, de una forma quirúrgica. A ver, en palabras más simples para que la audiencia nos pueda entender, ¿no? Claro. Bueno, cuando hablamos de cirugía bariátrica, mucha gente cree que es un tema de estética, que es solamente perder peso y listo. Y la realidad es que no. Sabemos que la obesidad o el sobrepeso tiene muchísimas repercusiones en la salud, Ujú. desde problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes, muchísimas consecuencias. Entonces la bariatría se dedica a atender esto de una forma quirúrgica y la forma quirúrgica pues es obviamente atendiendo una reducción en el peso, pero pues esto genera una cascada de consecuencias que Ok. favorecen a la salud en este tipo de aspectos. O sea, cuando uno escucha así como que el tema que dices estético, como que uno ve el bypass, ¿no? Que es Así el que es, justamente la mayor parte de las artistas es el que dice, ¿no? O es que se claro. engrapan el estómago. Así es. Hay dos procesos quirúrgicos que es el bypass y la manga gástrica. Ok. En uno quitamos aproximadamente el 70% del estómago. Un estómago normal tiene aproximadamente entre 1 litro y 1.3 litros de capacidad. Ok. Entonces con este procedimiento quitamos aproximadamente el 70% y pues obviamente hacemos una reducción. El estómago tiene forma de gotita, Ujú, entonces se quita como la panza de abajo que se le conoce como el antro o ujú. la curvatura menor. Entonces queda literalmente como una manga de camisa, entonces queda mucho más corto, pierde capacidad y aparte repercute en diferentes hormonas, entonces como en diferentes péptidos, que son hormonas que van a favorecer el eje con la insulina, con el páncreas, favorecen también la pérdida del apetito y demás, y insisto, la consecuencia es más notable es la pérdida de peso. Ok. Es una pérdida de peso muy muy fuerte, aproximadamente entre el 40-35% del peso, del sobrepeso más bien, pero aparte de eso, tiene repercusiones en una mejora del metabolismo, en una mejora de pues el eje hormonal con la glucosa, con la insulina, y pues favorece de muchos aspectos a los pacientes. O sea, no sería un problema que podrías repercutir en la salud de los pacientes porque directamente ya no estaría el El estómago completo, estómago, ¿no? así Ya es. se va directo. Así, bueno, O sea, en ya... el bypass iba directo. Ah, ok. Pero bueno, es que en realidad no repercute la salud del paciente Ajá. porque no todos los pacientes son candidatos. A Ok. mí me ha tocado atender a muchos pacientes que tienen pues un sobrepeso, pero no tienen el sobrepeso necesario para poder ser atendidos con esta prueba, con esta cirugía. Ok. Y por otro lado, he tenido pacientes que tienen un sobrepeso muy grave, que pues obviamente los riesgos son mayores a los beneficios. Entonces, o sea, va dirigida a cierto público, no es una cirugía que vaya para todos, Ajá. aún teniendo el sobrepeso. Porque justamente cómo sería la persona la candidata, ¿no? Porque Ujú. podrías escuchar, ay, pues es que tengo sobrepeso, mejor me voy y me hago esta Claro, cirugía y pues ya, o sea, solucionado el problema, ¿no? claro. Nosotros nos basamos mucho en una prueba o en un índice que se conoce como el índice de masa corporal, que se toma en cuenta dos factores, la talla o la estatura y el peso. Ok. En realidad esa es como la más fácil. Se hace una operación y ya de eso tú sacas el índice de masa corporal. Un índice de masa corporal mayor a 35 ya es un paciente que puede ser candidato a cirugía. Y pues obviamente en base al índice de masa corporal va sobrepeso, sobrepeso tipo 1, tipo 2, obesidad tipo 1, tipo 2 y pues ya la más severa que es la obesidad mórbida. Que aquí ya son pacientes que pues obviamente tienen un sobrepeso muy importante. Son los pacientes que no se pueden No mover, se ¿no? pueden operar porque al final del día la grasa Ujú. es sangre. Entonces, a operarlos puede tener consecuencias muy graves, puede haber muchos sangrados, puede haber problema de trombos, hay que analizar también cómo se encuentra su sangre, cómo están sus triglicéridos, cómo están sus tiempos de coagulación y diferentes factores. Y pues no necesitamos a veces eso para saber que el riesgo es mucho mayor y puede haber muchas consecuencias severas de que el paciente se opere. Y cuando te llega ese tipo de paciente, ¿qué es lo que haces para poder le das otras alternativas? Fíjate que yo siempre he creído que el tratamiento de la obesidad tiene que ser multidisciplinario.
Yo creo que la obesidad es una de las enfermedades más graves que hay en México. Aproximadamente el 70% de la población tiene sobrepeso y en niños del 32 al 35, casi 40%, dependiendo de la geografía específica de México, tienen un problema de sobrepeso, incluso obesidad. Es una pandemia brutal lo que hay acá en México y yo creo que, pues obviamente es muy fácil asumirlo a que comen mal, pero yo creo que es un tema englobado. O sea, hay muchos factores psicológicos, muchos factores ambientales, culturales. Entonces a mí siempre me gusta verlo como una atención integral. Yo en mi grupo de trabajo yo tengo psicólogos, tengo nutriólogos, tengo fisioterapeutas o especialistas en el deporte que me ayudan a hacer un acompañamiento con el paciente. Porque al final del día yo te puedo operar, puedo hacerte una manga gástrica, una cirugía muy exitosa, y hay casos documentados que con el tiempo recuperan el peso que tenían, o sea, el famoso rebote. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo está diseñado para el mayor ahorro de energía posible. Entonces es muy fácil que un paciente con el paso del tiempo, su cuerpo se acostumbre, se normalice y vamos para arriba. Entonces yo siempre creo que la atención tiene que ser integral. Entonces los pacientes que tienen un sobrepeso muy importante, yo siempre trato de que busquen ayuda psicológica, de que busquen ayuda nutricional y de que busquen un seguimiento también con el ejercicio. No, o sea, sí consideras que el ejercicio es muy importante para el tema Vital. 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 Técnicamente en México no estamos acostumbrados al ejercicio. Los gimnasios No. nada más se llenan en enero Sí. y en febrero En enero y en marzo ya ya están sayonara, muertos, ¿no? sí. Entonces, De acuerdo. porque son los propósitos, ¿no? Así es. El que tengas también el tiempo, o sea, no estamos en un país en el que tengamos muchísimo tiempo para poder hacer ejercicio. Claro. La alimentación, tampoco tenemos una sana alimentación. Exacto. Si nos vamos a los puestos de la comida rápida, Brutalmente mal. entonces es muy distinto, muy difícil llevar con un nutriólogo, ¿no? Llevar Así una es. comida porque no solamente es el desayuno, es una colación, luego la comida, otra colación y luego la cena, ¿no? Y fíjate que, bueno, acabas de tocar un tema bien importante que es el tema de la nutrición también, el nutriólogo. Yo siempre les digo, ¿cuál es la mejor dieta? La dieta que tú puedas llevar a lo largo de tu vida. Yo te puedo poner una dieta y cualquiera, tú te puedes poner una dieta restrictiva al grado de comerte en la mañana un batido de hielo con un sobre de Esplenda para que te sepa dulce, pero no vas a aguantar. O sea, tienes que llevar una dieta que puedas aguantar a lo largo de tu vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y evidentemente, pues la comida para mí es algo delicioso, es uno de los placeres más exquisitos del mundo. Y pues es difícil mantenerte una dieta sumamente estricta, sino es que es imposible. O sea, no lo logra ni el deportista de alto rendimiento. Pero por eso tienes que tener una cultura. O sea, por eso digo, es multidisciplinario. También depende mucho del ambiente en el que tú crezcas, ¿no? Si tú creces, y hay 1000 estudios que lo demuestran, que hijos de padres con sobrepeso van a tener sobrepeso. Nietos de abuelos con sobrepeso van a tener sobrepeso. Y es una cosa que se va heredando y que al final del día, pues, se hereda. Eso se hereda, ese tipo de cultura se hereda. Entonces, pues sí es un tema muy severo en México. ¿Cuál es la diferencia entre cosa se llama el bypass gástrico y Y la manga. la manga, ¿no? La manga gástrica, Ajá. como te decía, es en donde tú cortas una porción del estómago y pues obviamente recortas, pero es directamente en el estómago. Okay. En el camino gástrico tú tienes el estómago y después comienza el intestino delgado en su primer segmento que se le conoce como duodeno. Okay. Ahí es donde se lleva a cabo gran parte de la digestión. Entonces lo que hace el bypass es literalmente un puente, por así decirlo, entre antes del estómago y conecta directamente con el intestino delgado. Se puede considerar que es un poco más radical, pero pues bueno, depende acá el paciente, depende el tipo de cirugía y los objetivos del paciente que tú quieras llevar a cabo. ¿Y el bypass? Ese es el bypass. ¿Ese es El bypass es un ok. puente, es un puentecito, entre Ajá. comillas, entre la porción más proximal del estómago, o la parte más alta del estómago, con el intestino delgado. Ah, ok. ¿Y ese no quitas el estómago? No, exacto, Ok. Ah, como es que había se, entendido como que se quita, por el así. que sí se quita el estómago es el otro, ¿no? Es que en la manga Ajá. solamente recortas una porción del estómago. Ah, ok. Y en la otra prácticamente el estómago, adiós. Oh, Así es. es que sí, es como que una cirugía muy invasiva, ¿no? O sea, bueno, extremadamente para... Pues normalmente la cirugía se empezó a hacer más o menos en los años 70. Esta cirugía se empezó a hacer en Estados Unidos para pacientes con cáncer. Y sí es muy radical. Se empezó a popularizar cuando se empezó a hacer de forma laparoscópica, Ok. en donde tú solamente haces unos hoyitos en el en el abdomen Ujú. y pues ya no tienes que hacerla. Porque sí, yo te digo, te corto el estómago, te imaginas algo muy Sí, grotesco, sí. pero en la realidad no tanto, o sea, no es tan grave. Ah, ok. Y bueno,
¿Te ha llegado alguna? ¿Qué son más que tratas? ¿Hombres o mujeres? Yo creo que más mujeres. Mujeres. Y creo que técnicamente por el tema de estética. Sí, es bien chistoso, ¿no? Porque de hecho parte de mi equipo también son cirujanos plásticos, entonces mucha gente lo ve como el tema estético, pero ya después, es que pasa muy chistoso, mira, te voy a decir una cosa, yo hace poco bajé también mucho de peso, Ok. yo sí con ejercicio y dieta, no me operé, ojalá hubiera sido así, para hacerlo más fácil, pero yo, o sea, le eché muchas ganas. Y realmente sí cambia mucho tu contexto, o sea, cambia tu vida cuando pierdes peso. Y eso no hay paciente que me lo diga. O Ujú. sea, como que primero de bote pronto son los beneficios estéticos, el decir me quiero ver bien, Ajá. pero ya que llegan al objetivo o a un índice de masa corporal o a un peso bien, cambia absolutamente todo. O sea, Mm. cambia el nivel de energía que tienen, cambian sus hormonas y repercuten realmente están más felices. O sea, de verdad, se sienten con más energía, están más contentos. O sea, cambia su contexto, el autoestima. Te digo, son muchas esferas las que se involucran. Y con alguna de tus pacientes has tenido alguna situación, justamente lo que comentabas, ¿no? Que la has operado y ha tenido rebote. Sí, ¿Y qué es lo que sí, sí, haces sí. en eso? Si ya Pues en realidad ahí ya pues, evidentemente no se puede volver a sí, es operar. que sí, no se puede volver a No se puede operar. volver a operar, pero sí es un poco... normalmente yo, y yo digo, está mal que lo haga, ¿no? Pero a veces yo me doy cuenta que pacientes pueden caer en eso porque no hacen el seguimiento adecuado. Okay. Porque no es, a mí no me gusta operar a una paciente y decirle, vete a tu casa, nos vemos, gracias. Hay que darle seguimiento. Okay. Insisto, la obesidad es mucho más compleja de lo que la gente cree. O Ujú. sea, la obesidad, el sobrepeso no es solamente come bien, hace ejercicio. Es muy, muy global esta enfermedad, muy multidisciplinaria. Entonces yo siempre recomiendo seguimiento con psicólogo, siempre le recomiendo psiquiatría, perdón, nutrición, Ujú. siempre recomiendo fisioterapia para poder generar la cultura del ejercicio, la cultura del Ujú. deporte. Y yo me doy cuenta, las pacientes que no van, las pacientes que se desaparecen, son las que eventualmente sé que pueden llegar a caer en un rebote. Ok. Es que sí, o sea, hay... ¿Y no te reclaman? No, No. porque yo trato de ser muy claro. O Ah, sea, yo soy de la idea que el paciente que va a pasar contigo o está contigo tiene que saber perfectamente lo que le vas a hacer. O sea, yo tengo pacientes a los que salen casi casi expertos en cirugía bariátrica, ¿no? Que te saben un chorro. Es porque investigan, porque leen, porque saben de qué va su cirugía. Entonces, normalmente esto es, oye, yo te voy a operar, pero la cirugía tampoco es magia. claro. O sea, sí, claro, perfecto, vas a salir y ya no vas a comer lo mismo, ya no te va a querer igual la grasa, ya no te va a querer igual la pizza, el refresco, ya no lo vas a poder comer igual, pero el cuerpo se adapta. Ujú. O sea, es que eso es algo que es maravilloso del cuerpo, el cuerpo se adapta absolutamente a todo. Entonces, eventualmente tu cuerpo se va a adaptar, cada vez vas a aguantar más, acá hasta llegar a lo mismo. Entonces, yo siempre les comento eso y siempre les digo, tienes que cambiar tu estilo de vida. Siempre tienes que cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tus hábitos, mejorarlos para evitar caer en esto. Y ves que comentamos que también los niños tienen el tema de la obesidad y el sobrepeso. Así Tú es. nunca has hecho ninguna cirugía para menores. O sea, No. no es nada recomendable Nada, no, para... nada recomendable. Porque luego con el tema de la estética hay Sí, niñas que sí quisieran hacerse esa cirugía, ¿no? yo soy enemigo de eso. Ok. Y he sabido casos que lo hacen. He Ajá, sabido de casos justamente. que lo hacen. Se me hace, pues, malo. Ajá. Jamás en la vida yo podría decir que operar a un niño, llámese la cirugía estética que quieras, ¿no? Nariz, busto, lo que quieras, se me hace totalmente incorrecto. Y mucho más este tipo de cirugías. Porque obviamente, claro que cada vez hay más diabetes infantil, Ujú. eso es también un hecho, pero yo insisto, la educación y más en ese grupo de edades, pues tiene que ser con mucho esfuerzo y con dedicación y con disciplina, el mejorar, ¿no? El sobrepeso y todo eso. Entonces, para concluir aquí, veamos el tema del sobrepeso. Tú como doctor, siempre, aparte de que te hacen un perfil para ver si eres candidato o no para la cirugía, Ujú. también nos canalizas con el psicólogo, el nutriólogo, el cirujano, en caso de que lo requieran, Ajá, y les das un seguimiento, ¿no? así es, Eso es importante y básico. importantísimo. Sí, Previo de la cirugía y posterior a la cirugía. y siempre ejercicio, Sí, ¿no? siempre, siempre. Decía uno de los cardiólogos más destacados del mundo Ujú. que él podía saber antes de una cirugía de corazón abierto quién se iba a salvar y quién no. Y depende si habían hecho o no ejercicio. Órale. Así es. Entonces, para la masa muscular, el músculo es lo más hermoso del mundo, o sea, es lo mejor que puedes tener. Porque, por ejemplo, te digo, el índice de masa corporal te mide, pues es un índice como tal. Si tú le haces un índice, por ejemplo, a una persona que tiene mucho músculo, va a salir con sobrepeso.
Y lo ves y dices, "Ay, pues, está Ok. muy fuerte". Es que son dos cosas, porque también importa la composición corporal. Entonces, de hecho, lo más importante siempre va a ser la composición corporal. La composición corporal te dice cuánta agua tienes, qué porcentaje de grasa tienes y cuánto músculo tienes. ¿Y esa cómo se saca? Hay una máquina, hay muchas maneras, puede ser Mm. con plicometría y haces ahí fórmulas y todo. La más nueva es el InBody, el famoso InBody. Es ¿Cuál es? una maquinita que funciona con radioimpedancia, que te paras, es como una báscula y agarras unos como Ajá. imancillos Ok. y te dan la composición corporal. Y ya con la composición corporal tú ves por dónde vas, ¿no? Entonces eso yo también siempre lo pido a mis pacientes antes y después de la cirugía. Ujú. Es, hazme un InBody, porque al final del día tú puedes incluso estar dentro de tu peso normal, basado en el índice de masa corporal, y tener muy poquito músculo y más grasa que músculo. Eso tampoco es estar sano. ¿No? No, tampoco es estar, porque es que por eso te digo, el peso no puede ser todo. Ok. El peso no lo puede ser todo, o sea, basarnos en el peso, porque no falta la persona que está en el nutriólogo y todo y se le pesa a diario y en una semana no baja de peso y es como, no, voy súper mal. No, 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 para nada. Lo que importa es la composición corporal también. Que ver cuánto músculo, tu músculo siempre tiene que ser superior Ujú. a tu grasa. O sea, eso es así de cajón. Siempre tienes que tener más músculo que grasa. Y el porcentaje de grasa, pues también es mantenerlo sano. Normalmente en los hombres es un buen índice, un buen porcentaje de grasa de 15 para abajo y de mujeres de 20 para abajo. Las mujeres tienen más porcentaje de grasa que los hombres. ¿Y eso a qué se debe? A la anatomía, a la anatomía. El Ah. busto, todo eso pues es grasita. Entonces las mujeres tienen mayor tendencia y también obviamente las mujeres necesitan más grasa porque gran parte de sus hormonas van y son tomadas son los famosos hormonas esteroideas Ah, ok. de grasitas, así es. Y aparte de ser cirujano en esta especialidad, ¿qué es lo que más, lo que haces? Pues fíjate que hoy en día trabajo, bueno, yo tengo mi consultorio, Ujú. trabajo ahí atendiendo pacientes y demás. Y aparte ahorita trabajo en una compañía biofarmacéutica, desarrollamos una metodología de tamizaje Ujú. para la detección oportuna de lesiones y de tanto de bajo a alto grado y cáncer en cuello uterino. Ok, ¿me puedes explicar nada más así en palabras qué sería? Cuando nosotros hablamos de tamizaje, Ujú. creo que es un término que todos hemos escuchado. Sí. Un tamizaje es una prueba que sirve para detectar el riesgo de una enfermedad Ujú. en una población aparentemente sana. Ok. Entonces, es una prueba que se hace de forma rutinaria que busca detectar el riesgo en una población aparentemente sana. Ujú. Por ejemplo, la mastografía. Ujú. Tú puedes estar bien, sentirte bien, no tener dolor, pero necesitar una mastografía y es una prueba que se hace rutinariamente. Ok. Ajá. Existe también, por ejemplo, el antígeno prostático, Ujú. que va dirigido a todos los hombres a partir de los 45 años. Es sí o sí tu antígeno prostático. Oye, pero a mí no me duele nada. Tienes que participar. Está, por ejemplo, el ejemplo en la mastografía, la glucosa, por ejemplo. En México tenemos dos enfermedades principalmente, que es la hipertensión y la diabetes. Entonces, a partir de cierta edad, pues un poco buscar de forma intencionada, ver cómo están los niveles de glucosa. Ujú. Y eso es un tamizaje. Entonces, esta prueba lo que hace es que hoy en día existen metodologías tradicionales, por ejemplo, la citología o el Papa Nicolau, que tiene más de 60 años más o menos implementada en México, que ha sido como la prueba per se para detectar este tipo de anomalías. Que la indicación es que se haga 2 años después del inicio de la vida sexual o a partir de los 21 años. Ok. Entonces, con Preventix, lo que nosotros nos dimos cuenta es que hay ciertas proteínas que tienes en tu cuello uterino que se alteran al momento de que empieza a haber cambios reactivos o inflamatorios, que es sinónimo de cáncer. Y pues obviamente nosotros medimos esas proteínas que se pueden medir en sangre, en Ujú. el bracito, como cualquier otro estudio. Entonces, pues es una manera de fomentar el tamizaje, de fomentar la participación de las mujeres y pues obviamente de hacer la mejor medicina, que es la preventiva. Pero, o sea, ¿cómo llegas tú de ser Ah, especializarte en gastrointestinal, bueno, del sí, sí, sí. gastro, a lo A que este camino. ajá, este camino? Fíjate que es un camino, fue un viaje muy chistoso. Ajá. Yo conocí al doctor Eduardo Cervera, que es uno de los más grandes oncólogos aquí en México. Platicando con él, me decía, oye, ¿no quieres participar? A mí siempre me ha gustado la investigación, me gusta mucho la investigación. Y le dije, pues sí, a ver, pues, ¿de qué manera te puedo sumar? Entonces me invita y le dije, oye, pero esto no tiene mucho que ver con lo que yo hago. Pero me gustó mucho, o sea, a ver, yo crecí en un seno familiar meramente femenino. Ok. Toda la vida he escuchado, y creo que mucha gente ha escuchado toda la vida hablar del Papa Nicolau y de que pues es una prueba que nadie se quiere hacer y es una prueba que nadie o muy pocas mujeres que deberían participan.
Entonces me llamó la atención. Es una empresa muy chiquita, es una empresa familiar. Ujú. Conocí a las dueñas y son mujeres sumamente apasionadas en este tema, en el tema pro mujer, en el tema de innovación, en el tema de pues, generar la participación en materia de salud. Y me encantó, se me hizo muy interesante la investigación. Tuve la oportunidad de generar artículos de revisión de esta prueba y pues hoy en día gran parte de mi trabajo es darle difusión, que la gente la conozca, que las mujeres la conozcan y sobre todo, o sea, independientemente de la prueba, yo siempre he dicho que la medicina tiene que ser preventiva. La mejor enfermedad es la que no te da, el mejor tratamiento es el que no necesitas y la mejor cirugía es la que no se hace. Ok. Siempre he pensado así. Entonces, pues gran parte de esto pues, es eso, o sea, medicina preventiva. Y es como a lo contrario, ¿no? La mayor parte de los doctores les gusta operar, Claro, ¿no? así Y en es. cualquier situación en la que tú empiezas a hacerte estudios te dicen, no, es que creo que va a haber operación, Sí, o exacto. va a haber esto, o va a haber un tratamiento. Así es. Yo creo que el problema viene en México que no tenemos una medicina de primer nivel sólida. La medicina se divide en tres niveles, primero, segundo y tercer nivel. La medicina de primer nivel es como la preventiva, Ujú. como la medicina de básica, ¿no? Pues de campañas de prevención, de campañas de concientización sobre ciertas enfermedades, etcétera. La de segundo nivel es ya medicina como de atención de enfermedades muy comunes. Y la tercer nivel ya es medicina más específica. En México, desde que tú estás en la carrera, te inculcan haz especialidad, haz alta especialidad, haz super ultra alta especialidad. Entonces siempre van así y se les desmerita muchísimo a los médicos generales, Sí. que son los que deberían de estar fomentando la medicina de primer nivel. Cosa que si tú te vas a Dinamarca, cosa que si tú te vas a Europa, Suiza y demás, no lo hacen. O sea, no tienen esa misma participación. Y acá en México, pues cuando vas al médico, No, cuando ya ya te cuando duele, es cuando te sientes mal. justamente. Ese es el problema. Sí, porque si te vas a Europa, en el que tengo un amigo allá en Alemania, y dice que a ellos constantemente les están haciendo estudios Claro, de claro. Y creo laboratorio. que hasta o sea, creo que en Alemania, de Ujú. hecho, si tú no vas a tu check-up anual, te pueden multar. Sí. O sea, de que si no vas es como, oye, te toca tal día tu check-up anual Ujú. y no vas, van casi casi por ti y te cae un multón, ¿no? O Sí. sea, cosa que acá en México la gente lo tomaría mal. O sea, y obviamente también, y es que también es repercutir en el ahorro. O sea, en el año 2021, la Organización Mundial de la Salud en una cumbre estableció ciertas metas para erradicar el cáncer de cuello uterino. Ok. O sea, el cáncer de cuello uterino no debería existir, según la OMS. ¿Por qué? Porque existe la vacuna del VPH, porque existe el tamizaje y porque existe una antesala del cáncer que son las lesiones. Ujú. Entonces, el 95% de este tipo de cáncer es totalmente prevenible, no debería existir. Y Y en, eso es donde mueren más mujeres. Exactamente. Entonces, dices, en México estamos muy, muy atrasados. Muy atrasados. Es que casi, si te das cuenta, pregunto, bueno, tú como médico, ¿no? Pregúntate en qué momento, cuánto una persona normal, cada cuándo se hace un estudio de laboratorio. Que sean de los, ¿qué? Claro. 25 o 38 Sí, elementos. sí, sí, sí. La química de 20, Ajá, la 30, los que química quieras. sanguínea, Puede ser hasta de exactamente. 40. Sí. No, nunca. No, la realidad es que Hasta que no. te lo pide el médico porque te va a operar o porque Exacto. tienes que ir a consulta o porque se está haciendo, no se la No hacen. se la hacen. Y, o sea, no, para nada, no participan. Ese es el gran problema en México. Por eso estamos Y así. la prueba que tú generas justamente es prevención. Así es. Entonces, ¿cómo podrías hacerle a una población mexicana o latina en la que una prueba sanguínea no la quieren hacer, ¿no? Exacto, ese es el gran problema. De hecho, en México, la Organización Mundial de la Salud, decía en esta cumbre en el Sí. 2021, establece ciertas metas. Ujú. Y dice, para que un país pueda considerarse exitoso en materia de prevención o atención de cáncer de cuello uterino, tiene que tener al 95% de su población vacunada. Ujú. En México no llegamos ni al 10%. O sea, vacunada contra el VPH. En Sí. México no llegamos ni al 10%. De hecho, hace unos años lo que México podía presumir más era su esquema de vacunación. Hoy en día ha sido totalmente lastimado y cada vez está peor. Por otro lado dice, ok, ahora vamos a hablar del tamizaje. Para hablar que un país tiene éxito en materia de su tamizaje, tiene que tamizar al 70% de su población mínimo 2 veces en su vida. 2 veces, ya vacunada 2 veces. Ok. Entonces dice a los 25 y posteriormente a los 35 años. Ujú. En México estamos en el 30%. O sea, hay estadísticas en México que te dicen que solo el 30% de la población femenina participa en alguna metodología de tamizaje contra esta patología Ujú. específicamente. Entonces estamos muy atrasados, o sea, muy, muy atrasados en materia de prevención.
O sea, sí, porque ninguna persona quiere hacerse los estudios generales, ¿no? Así Y es. si tú vas y justamente a una mujer le preguntas cuántas veces has ido al ginecólogo, te dice, pues una vez al año, no he ido, no tengo, Sí, 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 exacto. O cuando están embarazadas. ajá, porque, y eso, tuve una pediatra y dice que luego hay las que no van, Sí, y claro. que ya cuando llegan al hospital con ella, dice, bueno, ¿y tu ultrasonido? No, no me lo hice. Nunca, no sé ni qué sexo Ajá, tenga no, Sí. no, no sé, es que no quería saber el sexo del bebé, y ella así, ay, por Dios. Sí, no, es horrible. O sea, digo, según las guías, mínimo tienes que tener 3 consultas, o sea, una por trimestre, Exacto, mínimo, mínimo. para poder decir que llevaste un buen seguimiento. No, a ver, yo hice bueno, gran parte de mi educación médica la hice en el General de México, Ok. que puedo decir que es un hospital de guerra. Siempre le decía el HH, heroico, honorable Hospital General de México. Y ves cada cosa que dices, órale. O sea, decía un maestro mío, México empieza después de Polanco. O sea, sí hay muchos contextos en donde mujeres así embarazadas ya nunca en la vida habían ido al ginecólogo. O mujeres que se enteran a los 3, 4, 5 meses que estaban embarazadas. Y obviamente, pues mientras, quién sabe qué andaban haciendo. Entonces sí, sí está. Necesitamos mucha cultura de salud, mucha. O sea, México necesita este tipo de escuchar, o sea, conocer, darse cuenta. Creo que la pandemia también fue un ejemplo claro de que en México estamos muy mal en materia de salud. O sea, el hecho de que el famoso ácido clorhídrico, que el agua con pH alcalino y tanta barbaridad que dices, híjole, ¿de dónde sacan, no? Yo creo que el desconocimiento de la población, o Sí, sea, como dicen, la ignorancia es la que así genera es. esas. Pero la ignorancia sin creerlo, o sea, yo no puedo creer en qué momento, o sea, yo digo, yo llevo poco en este mundo, ¿no? Digo, estoy joven, pero, o sea, yo no me imagino cómo la gente puede pensar, no, pues es que los doctores quieren ganar dinero. Pues sí, pero no vamos a inventarnos una pandemia, no vamos a, o sea, no, para nada Podría funciona así. decirse que los doctores en este caso quieren utilizar la prueba para Así es, poder sí, 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 exacto. O sea, generar dinero, ¿no? muchas teorías conspirativas, ¿no? Pero pues en realidad es que no. O sea, a mí me tocó ver pacientes muriendo de COVID y gente que decía es que no existe. No, no va a existir. Entonces sí es. Necesitamos en México mucha cultura de la salud, mucha cultura de la prevención y sobre todo de la participación también. Que quiera la población Que quiera la hacerse población los participar. estudios, Sí, ¿no? O sea, exacto. los estudios no son fáciles, se tienen que estar sacando Sí, 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 sangre. exacto. Luego si tienes fobia a las agujas, que es Claro. mi caso. ¿Te dan miedo las agujas? Sí. Ok, Entonces, yo sí me pongo nerviosa, pero yo sí entiendo que tengo que vacunarme, que tengo que claro. hacerme estudios y todo eso. Y justamente lo que yo hago con las enfermeras o con los doctores, digo, me da miedo las agujas, así que me entretiene porque si no, sí me voy a mover Ok. y me voy a lastimar, ¿no? Sí, Y sí, ya sí. como que con eso, ya como que el doctor dice, ok, entonces te voy a empezar a Sí, platicar de otra sí, cosa. te distraigo. Sí, ¿no? Claro. Pero yo lo sé, ¿no? Y hay gente que no lo dice. Por ejemplo, me ha tocado con enfermeras que me dice, qué bueno que me dices, porque luego hay gente que no me dice y ya se movió y sin querer le lastimé el Sí, no, brazo claro, y no me claro. dijo y ya después es que sí me dan miedo las agujas. Le digo, no, yo mejor le digo eso desde el Sí, 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 principio, ¿no? claro, claro. Pues sí, lo importante es participar al final del día. Y Preventix busca eso, ¿no? La prueba se llama Preventix y Ujú. busca eso, busca fomentar la participación de las mujeres. Es una prueba moderna, es una prueba progresista, es una actualización. Y al final del día, evidentemente, y esto lo quiero dejar bien claro, no reemplaza absolutamente nada. Ok, Suma. Esta prueba lo que quiere es sumar. perfecto. O sea, hay casos para todos. O sea, no todo es para todos, igual que en la cirugía bariátrica, no todo es para todos. Y esta prueba es igual. O sea, no es para todos, hay un contexto. Si esta prueba te sirve, adelante. Y si tú prefieres Papa Nicolau, adelante. Si tú prefieres otra cosa, adelante. Pero cuídate. O sea, pero cuídate, pero participa, pero busca alguna manera de estar cuidando tu salud de forma regular. O sea, yo no digo que esta prueba le va a encantar a todas, pero si es alguna forma en la que va a motivar tu participación, tómala. Yo creo que así tiene que ser. Que bueno, ¿tienes algún ejemplo y tú no atiendes a personas de la prueba, ¿verdad? No, bueno, Es- yo no. Yo conozco muy bien la prueba porque te digo, he Ujú. participado en materia de investigación Ok. de la prueba, sé muy bien cómo funciona, la conozco Ujú. perfecto. Estamos, primero Dios, a punto de publicar un artículo sobre esta prueba. Ok. Espero que muy pronto salga ya pues ya que salga a la luz. Espero que cuando salga el capítulo me pases el enlace y Sí, lo ponemos ojalá que ya esté. La verdad es que en México es bien difícil publicar. O sea, te piden, híjole, es bien difícil, pero ahí vamos. Espero que Ujú. pronto. Entonces conozco muy bien la prueba y yo lo que hago poco dentro de esta empresa es también dar la plática con los pacientes. Ok. Como que a veces sí dan positivo, porque hay muchos tabús. O sea, Ujú. a veces la gente cree que esta prueba es lo mismo a detectar BPH y son dos cosas totalmente diferentes.
Las personas a veces leen el resultado de la prueba y creen que casi van con el notario a redactar el testamento. Tampoco funciona así. Entonces yo siempre pongo un ejemplo medio chusco, que es como cuando tú vas en tu coche y te marca llanta baja. No significa que la llanta explotó, no significa que ya no traes llanta. Puede significar muchísimas cosas, que se te bajó la llanta porque agarraste un clavito, que quizás se bajó porque pues la usaste mucho, que quizá el pivote se le movió y perdió aire. O sea, pueden ser muchas cosas, pero lo que hay que hacer, revisarla. Ok. Es eso, entonces esa es la prueba. Es ese foquito rojo que te dice, oye, ve a revisarte. Doctor, no tuve nada, perfecto, qué mejor, sigue cuidándote. O doctor, sí tuve algo, bueno, qué mejor. Obviamente siempre entre más temprano mejor. Hay que atenderlo. Entonces hay muchos malos entendidos y yo hago eso con las pacientes, platico y les explico, oye, diste esta prueba, diste positivo o diste negativo, ¿qué significa? Significa esto, esto, esto y esto, o significa esto, esto, esto y aquello. Y pues al final del día lo más importante y lo que yo siempre trato de decir y de dar a entender es visita a tu médico. No. Visita a tu médico. Ya sea particular o en el centro de salud. Donde quieras, pero visita a tu médico. ¿Y cuándo recomendarías tú como doctor ir al médico? Pues, o sea, si no tienes, porque normalmente si vamos al médico nada más cuando nos sentimos mal, pero si no nos sentimos mal, ¿cada cuándo? Pues yo creo que lo ideal es una vez al año. Una vez. Una vez al año. O sea, dedicarle, digo, si tienes seguro de gastos médicos mayores, que mejor. Si tienes, sí sé que es un poco complicado, pero intentarlo. Y si no, pues tener ahí un budget de dinero para unos estudios, una química sanguínea, una biometría hemática, que es lo que yo recomiendo de cajón, un general de orina, y pues adelante. Y siempre, pues, igual con las mujeres es un poquito dependiente, bueno, hombres y mujeres en general, las mujeres porque sabemos que ya son más específicas sus patologías, ¿no? Que es la famosa mastografía o el Papá Nicolau para la detección de este tipo de patología, y yo siempre digo que de forma anual, ¿no? Igual la prueba que das también podría ser de forma anual o cada cuándo. La recomendación, nosotros somos muy apegados a las guías de la práctica clínica. La recomendación con esta prueba es que, por ejemplo, si es la primera prueba que te haces el primer tamizaje que te toca, te lo hagas, por ejemplo, hoy y te lo repitas en un año. Okay. Si das negativo, pues nos vemos en un año. Das también negativo al año, perfecto, nos vemos cada 3 años. Y obviamente dependerá de los factores de riesgo que tengas. Factores de riesgo, por ejemplo, si usas hormonas, anticonceptivos hormonales por más de 5 años, si fumas, si tomas, si tienes una vida sedentaria, si consumes tabaco, ese tipo de cosas. Y pues obviamente, otro clarísimo, ¿no? Si ya te sabes con una infección de VPH, pues evidentemente habrá que continuar con tu seguimiento cada menos tiempo. No, ok, perfecto, doctor. Algo que quiera darle al público? Pues en ¿Consejo? general, participen en su salud, participen. Véanlo como un ahorro de dinero también. No cuesta lo mismo, no sé, voy a poner un ejemplo muy brusco, ¿no? Pero no cuesta lo mismo una quimioterapia que dejar de fumar, ¿no? Al final del día, hablando específicamente en mi área, tener un cuerpo sano, hacer ejercicio, comer bien cuesta mucho. Yo estoy de acuerdo. Pero tener sobrepeso, tener diabetes, tener dislipidemias, tener las consecuencias del sobrepeso, también cuesta muchísimo. Okay. ¿Qué prefieres? ¿Dónde prefieres estar? ¿Qué prefieres que te cueste? Yo siempre lo pondero así, ¿no? Justamente la parte sería sana y la no sana, ¿no? Ambas cuestan, claro, ambas cuestan. Pero ¿dónde quieres estar? ¿No? Porque al final del día es un poco también calidad de vida. O sea, te lo digo yo, ¿sabes? Yo lo viví, porque tuve sobrepeso importante. Pero ¿dónde quieres estar? ¿No? ¿De dónde quieres batallar? ¿Dónde quieres? O sea, es interesante esa pregunta porque en algunos es el tema de la depresión, ¿no? Claro. Creo que tú ves muchísimo, multidisciplinario. La obesidad es depresión. Sí. Y en cómo sales de esa situación, ¿no? Claro. Es que por eso te digo, es que es una atención multidisciplinaria. O sea, yo siempre digo, y parte de mis primeras, o sea, mi consulta de primera vez, siempre de cajón es, primero conmigo, luego con la nutrióloga, luego con el psicólogo y luego con la fisioterapeuta. La fisioterapeuta para que te ponga ejercicio. Siempre. Oye, no puedes ir a una segunda consulta conmigo ya para lo quirúrgico además, si no pasaste por estos filtros. O sea, oye doctor, me faltó ir con el psicólogo, lo siento, te espero, ve. Y es de la manera en la que yo creo que es mejor atender a un paciente. Porque sí, claro, la depresión, es que digo, es una enfermedad bien compleja. O sea, la obesidad es bien compleja, puedes escarbar muchísimo,
pero es bien compleja. Y la depresión, claro que forma un papel importante. El estrés forma un papel bien importante. Entonces, por eso, psicólogo. Ok. ¿Y dónde te pueden encontrar? O sea, si das consulta, ¿en dónde te Yo encuentran me o en qué encuentro, redes sociales? claro, no tengo redes sociales, Ok. te puedo dejar mi número, Ujú. pero trabajo en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Hospital La Linde. Ah, ok. Así es, Ah, aquí qué bien. cerquita. Así es. Y pues, bueno, Ah, es pues, todo. mira, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicar. Justamente en la prueba va a venir tu colega, que Así es, el doctor Leopoldo Gatica. Y para si quieren saber más de la prueba, pueden encontrarnos en preventixglobal.com Ujú. o en @preventix en Instagram. Y ahí lo que necesiten, con muchísimo gusto podemos platicar más de la prueba. Ok, ya la prueba pues va a sale primero este video y ya después el siguiente video es con el doctor Gatica para que Así nos es, onde en la en prueba, la ¿no? prueba, perfecto. Muchísimas gracias por No, hombre, acompañarnos. gracias a ti por la invitación. Ok, si les gustó el video ya saben, comenten, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.